Abramos por favor la escritura en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1 al 11. En primera instancia vamos a estar leyendo la palabra de Dios allí y posteriormente vamos a estar mirando algunos otros apartes de la escritura. Solamente vamos a iniciar con estos versículos, porque hoy vamos a avanzar hasta el capítulo 14. Vamos a dar un salto muy grande y tranquilos, no se preocupen, hoy salimos. No nos vamos a demorar tanto como creen. Son 3 capítulos, pero vamos a estar mirando muy a término general lo que nos están transmitiendo estos versículos. Amén. Primero a los Corintios capítulo 12, el versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu bondad. Hoy efectivamente es el Día del Padre. Pero no porque el mundo lo celebre comercialmente, sino porque hoy recordamos al Padre de los cielos y de la tierra, creador del universo. Y lo hacemos no solamente hoy, sino siempre. Recordamos lo que tú hiciste por nosotros, tu amor por nosotros y tu gracia sobre nosotros. Gracias, bendito Señor, por darnos la oportunidad de poder abrir las Escrituras en esta mañana y mirar en ellas, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Padre, lo que tú transmitiste a estos hombres y mujeres de esta época, Señor, pero cómo esto se aplica a nuestras vidas, siempre mirando y apuntando a Cristo. Dios, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos reunidos en este lugar. Señor, seas tú propicio para con nosotros y seas hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de tu palabra, que podamos aplicar estos principios y estas porciones de tu palabra a nuestras vidas conforme a tu gracia y a tu amor. Oh Señor, sé propicio a mí que soy pecador y ayúdanos, Señor, que todos seamos edificados, consolados, confortados, exhortados, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, en los últimos domingos hemos estado escuchando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta, y ha sido esencial para nosotros mirar en estos últimos apartes lo que significaba para la iglesia cuando toda la iglesia se reunía a adorar el nombre del Señor. Esta es una iglesia que tenía muchos problemas y como es notorio, lo hemos visto a través de las últimas apartes cuando hemos notado los desórdenes que se presentaban dentro de la iglesia. Nosotros notábamos primero lo que tenía que ver con la presentación de ellos, la forma en cómo ellos se vestían y cómo eso podía generar un desorden. También notamos la semana anterior cómo era la correcta práctica de la cena del Señor y qué era lo que estaba pasando con la cena del Señor. Pero aquí vamos a notar otro aspecto fundamental que tiene que ver con el culto como tal y cómo se estaban dando ciertas manifestaciones que debían ser corregidas por parte del apóstol. Uno puede notar que uno de los grandes problemas que tienen estos hermanos es que eran inmaduros espiritualmente hablando. Y esa inmadurez los llevaba a malinterpretar muchas de las cosas que Pablo les había enseñado. No podemos notar, por ejemplo, en la forma en cómo ellos se comportaban y cómo estaban divididos, por ejemplo, en distintas facciones de acuerdo al tipo de enseñanza que cada uno escuchaba y que le gustaba escuchar.
Lo podemos notar en ciertas prácticas que ellos habían notado y cómo, por ejemplo, no habían corregido a una persona que estaba abiertamente en inmoralidad y estaba cometiendo un pecado gravísimo, como él era estar compartiendo o viviendo con la que era la esposa del papá. Ese tipo de cosas se estaba presentando en esta iglesia. Y aunque Pablo había encontrado cosas por las cuales alabarles, como lo dice el versículo 11, el capítulo 11, el versículo 2, había cosas que tenían que ser corregidas. Y eso es precisamente lo que podemos notar. Uno de los problemas que uno puede notar, por ejemplo, en esta iglesia era el siguiente, y alguien lo parafraseó de esta forma. Tal vez una persona llegaba al culto de adoración y encontraba que las personas ricas, los ricos de la iglesia, habían ya cenado. Recuerdan que lo veíamos la semana pasada, como cada uno traía a la iglesia un compartir y se llamaba la cena de amor, el ágape, y compartían cada uno lo que traía. Pero resulta y sucede que estos hermanos muy posiblemente llegaban a la iglesia y los primeros que llegaban se sentaban de inmediato a comer y no esperaban a los otros. Generalmente, muy posiblemente, los que iban a llegar más tarde serían los esclavos o las personas pobres, porque tendrían que esperar hasta salir de sus trabajos y de sus obligaciones. Los ricos entonces se sentarían a comer, a disfrutar, y muy posiblemente esa comida se estaba degenerando en un desorden. Cuando llegaban los hermanos más pobres o los hermanos que no habían traído mucho, muy posiblemente lo que encontrarían sería algo triste. Los hermanos ricos habrían estado ya llenos y muchos de ellos estarían borrachos. De pronto, en ese momento, entonces alguien dice, vamos a compartir la cena del Señor. Y la cena del Señor entonces era la oportunidad para que estos hermanos que tal vez no habían podido comer y que tal vez tendrían hambre, se satisfacieran. O sea, estaban abusando de la cena del Señor. Y después de eso entonces vamos a entrar a la celebración de nuestro culto y empieza entonces un desorden y un bullicio por aquí, alguna persona hablando en una esquina, otra persona hablando, una mujer gritándole a otra desde una esquina. Ese era el desorden que se estaba presentando en la iglesia. Ese era el desorden. En ese contexto, imagínense que llegara una persona nueva a la congregación y encontrara ese desorden, unos borrachos, unos en un desorden estático, en un éxtasis tal vez exagerado, que los estaba llevando a hablar en lenguas o decir una serie de cosas sin entendimiento. Y es allí lo que Pablo quiere llamar la atención. Es en esa situación a la cual Pablo quiere atender. Cada una de las áreas de ellos tenían que estar acorde con respecto a lo que enseña la palabra de Dios. Sé que eso no se presenta en nuestros cultos son muy ordenados en medio de todo, y gracias a Dios por eso, porque hacemos caso a lo que dice la Escritura. Pero aunque nuestros cultos no se caracterizan, no tengan ese tipo de cosas que tenían los cultos en los Corintios, creo que sí hay cultos que se caracterizan o tienen eso. Y creo que nosotros tenemos que ser prudentes. Ahora, quiero aclarar que hay muchas cosas de las que están expuestas en esta porción de la palabra que nosotros debemos vivir. ¿Y a qué voy a apuntar con esto? Creo que es importante que nosotros debamos ver cómo deben ser los cultos, cómo debe ser esa práctica al reunirnos. Porque la palabra de Dios nos invita a que nos congreguemos, pero que nos congreguemos para lo mejor, no como les estaba pasando a estos hermanos que se congregaban para lo peor. Nosotros debemos entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos reunimos y por qué nuestro servicio es de esta forma y no de otra. Sin decir que este tiene que ser el modelo para todas las iglesias, pero sí debemos ver por qué hacemos lo que hacemos. Y cada uno de nosotros como creyentes tiene que tener claro por qué y cómo debe adorar al Señor. A esto apunta esta enseñanza. Por eso esta es la tercera enseñanza de todos en el culto de adoración. La tercera parte de esta enseñanza. Todos en el culto de adoración. ¿Cómo deberían entender ellos el culto? ¿Cómo podrían practicar el uso de los dones de manera adecuada? ¿Y cómo debemos usarlos nosotros hoy? Eso es lo que debemos entender en esta mañana. Y hacia eso quiero que apuntemos nuestra enseñanza en este tiempo que nos resta. Y lo primero que vamos a ver es que la iglesia debe estar unida.
Quiero invitarles a que vuelvan conmigo a leer la palabra de Dios en el capítulo 12 al versículo del 1 al 11. Dice la escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A lo que Pablo quiere hacer énfasis es: no ignoren los dones espirituales. Efectivamente, la iglesia ha sido dotada. ¿Y qué es un don? Es una capacidad, es una destreza que imparte el Espíritu Santo y que se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Es una capacidad que una persona no tenía antes de ser creyente. Es distinta a una capacidad natural. La expresión que se usa en el griego es una expresión que nosotros comúnmente conocemos en el español como carisma. Y hablamos de personas carismáticas. ¿Qué es una persona carismática? Una persona que tiene un don de gentes. Una persona que tiene una facilidad para relacionarse. Eso es lo que nosotros entendemos en nuestro idioma español como carisma. Pero el carisma en la palabra de Dios es distinto, porque tiene que ver con un regalo que Dios da a las personas, a sus hijos, a los creyentes, o sea, a usted y a mí. Un carisma es una capacidad, es una destreza que imparte el Señor. Y noten que aquí lo hemos visto nosotros. ¿Quién es el que da todos estos dones? ¿Quién es el que da todas estas habilidades según el versículo 4? El Espíritu mismo. Es Dios quien la da. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, Dios es el que se encarga de dar estas habilidades a la iglesia. Eso es un regalo y una realidad para la iglesia. Y no vayan a creer por ningún momento que eso es para unos y no para otros. Si nosotros somos verdaderos creyentes, todos nosotros hemos sido capacitados por el Señor. Por eso dice el versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. O sea, Dios no va a hacer distinción cuando habla de dones. Lo que pasa es que nosotros, todos nosotros, no tenemos los mismos dones, las mismas habilidades. O sea, el don mío no es el mismo don de otra persona. Y yo no tengo dones que tienen otras personas, pero esas habilidades las ha dado Dios, como Él quiere, conforme a su voluntad, según el versículo 11, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como yo quiero. A la verdad, si se hablara de dones, creo que yo quisiera tener otros dones y otras habilidades, pero no es conforme a como yo quiera, es conforme a lo que Él quiere. Por eso tenemos que mirar esto. ¿Qué son los dones entonces? Es esa destreza. Todos los dones espirituales vienen del poder del Espíritu Santo, según el versículo 11. Son dados para el bien de la iglesia. Miren el versículo 7, no iglesia, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y provecho de quién? De la iglesia. No es un provecho particular. No es para mí el don, es para cada uno de los que estamos acá. Es para la iglesia. Se debe usar para la edificación de la iglesia. Mire por favor el capítulo 14, el versículo 26. En esta enseñanza les voy a pedir el favor que estemos saltando allí en esos pasajes. Versículo 26 del capítulo 14 dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís
Uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Edificación. O sea, tiene que ver con el uso correcto de los dones con un propósito. Edificar la iglesia. ¿Y qué es edificar? Continuar la construcción que se ha venido desarrollando. Que la iglesia crezca. Es una capacidad que tenemos de parte de Dios para cumplir con la tarea hasta que Cristo vuelva. O sea, los dones los tenemos acá y Dios nos los ha dado porque tenemos un trabajo que hacer, una tarea que hacer. Y esa tarea la vamos a estar realizando hasta que Cristo vuelva. La iglesia enfrentaba entonces una profunda división interna en Corinto. Y eso es contrario a lo que la iglesia debía hacer. De hecho, Pablo cuando habla a esta iglesia en el capítulo 1, el versículo 7, noten lo que dice la palabra de Dios. De tal manera que no os falta ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia había sido capacitada por el Señor. Estaba llena de dones. Tenía muchas capacidades, pero ¿cuál es su problema? Sus profundas divisiones. Sus profundas divisiones. ¿Qué es lo que tenían que mirar ellos? Las cosas que los unían, no las cosas que los separaban. Miren lo que a ellos los tenía que unir. Era ver la operación de Dios en sus vidas, como mirábamos en este pasaje. ¿Quién es el que obra los dones? ¿Quién es el que entrega los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace la diversidad de ministerios? ¿De quién pertenece esa diversidad de ministerios? Del Señor Jesús. ¿Quién es el que, a quién se le ha dado o por quién es dada esa manifestación del Espíritu Santo para provecho? Del Espíritu Santo. Eso era lo que ellos tenían que mirar, que los unía. Toda persona, entonces, toda persona redimida recibe de parte del Espíritu por lo menos un don. Y lo que la persona en Corintio, y de igual forma nosotros como creyentes tenemos que ver es que somos responsables del uso de ese don, de esa capacidad que Dios nos ha dado. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Cada uno de los dones que hemos recibido de parte de Dios es de acuerdo a esa soberanía que Dios tiene. Y no podemos entonces hacer las mismas cosas. No debemos hacer o sentirnos inferiores a alguien porque yo no tengo el don que tiene mi hermano. Y en este caso, yo quiero que noten acá, mis amados hermanos, que ha mencionado una serie de dones. Si los miramos nuevamente del versículo 8 al versículo 10, hay una lista de dones. Leámoslos. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero no son los únicos dones que se mencionan. Usted va a Romanos capítulo 12 y va a encontrar una lista de dones. Usted va a Efesios y va a encontrar una lista de dones. Inclusive el mismo Pedro hace una versión resumida de los dones. Pero no es la única forma en cómo nosotros debemos ver los dones. Todos tenemos distintas capacidades. Lo que tenemos que hacer es ser responsables por el don que hemos recibido. Y eso no nos hace inferiores a nadie, pero tampoco nos debe llevar a considerarnos superiores. Y creo que ese era uno de los problemas que seguramente tenían los corintios. Aquel que se creía más espiritual, muy seguramente hacía uso de su don de forma equivocada, sintiéndose el más importante o haciendo sentir menos a otro. Ese es un gran problema. Y por eso Pablo, del versículo 13 al versículo 26, va a hablarles acerca del ejemplo del cuerpo. El ejemplo del cuerpo. Miren cómo empieza esta porción. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo.
Y note que lo que está diciendo Pablo en esta porción, les está diciendo, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero de la misma forma en que yo no puedo separar una parte de mi cuerpo, yo no puedo separarme de mi hermano. Formamos parte los unos de los otros. Todos en el cuerpo tienen una función, así como mi cuerpo, cada parte tiene una función. Y yo no podría vivir sin una determinada parte de mi cuerpo o si esa parte no funcionara de forma correcta. Y les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la función del hígado? Tiene que filtrar. Produce además la insulina, o sea, es la encargada de filtrar todo lo que tiene que ver con los azúcares y las grasas. Esa es la función del hígado. Los riñones tienen una función importante. ¿Qué pasa si a mí me falta una parte de mi cuerpo? Me falta mi hígado. Muy seguramente voy a morir envenenado por mi propio cuerpo, porque no voy a poder disolver esa serie de sustancias. Pues de la misma forma pasa en la iglesia. Así como el cuerpo tiene unas funciones, nosotros tenemos unas funciones dadas por Dios, pero no tenemos la misma función los unos a los otros. Y inclusive Pablo va a mencionar acá que los miembros que son menos importantes son los más necesarios. Y aquellos que requieren mayor trato digno, se les va a tratar con mayor dignidad. Eso es lo que Pablo va a hablar acá. Ningún miembro entonces es imprescindible, hablando del cuerpo humano. Les pongo otro ejemplo. ¿Por qué nosotros tenemos el dedito? Creo que este ejemplo lo hemos puesto varias veces acá. El dedito pequeño del pie. Ese es el que da mayor estabilidad, de hecho. Si yo no tengo ese dedo, muy posiblemente yo me voy a ir dando de bruces todo el tiempo contra el suelo cuando vaya caminando. Suprema. Por eso le duele a uno tanto cuando uno se pega en ese dedito. Y lo más interesante es que cuando un miembro se duele, ¿qué dice el apóstol? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honor, honra, todos los miembros se gozan con él. Pues este ejemplo, Pablo, al usarlo en el cuerpo humano, lo lleva a la iglesia de Cristo. La iglesia que Él compró con su sangre. ¿Y sabe qué dice? Pablo les va a hacer mención de eso para recordarles que cada miembro es indispensable. Ninguno es imprescindible. En pocas palabras, la iglesia se necesita la una a la otra. Cada miembro se necesita el uno al otro. Yo no puedo ser sin ustedes. Yo no puedo ser sin ustedes. De la misma forma en que ninguno de nosotros podría ser sin ninguno de nosotros. En la relación que nosotros tenemos y en las capacidades que Dios nos ha dado. Por eso Dios colocó a cada miembro como Él quiso, en la forma en que Él quiere. Y si uno sufre, todos nos vamos a sufrir. Por eso miren lo que dice el versículo 27 al 30. Y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. De la misma forma en que el cuerpo humano no puede estar separado, todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Dios puso a unos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros y después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hacen todos o son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen todos los dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La diversidad que tiene la iglesia en ningún momento es separación. Está dada la diversidad en la iglesia para generar unidad. Y me encantaba una frase que colocaba el teólogo Wayne Grudem. Él lo explica de esta manera: el resultado práctico de esto es que debemos estar dispuestos a reconocer y apreciar a las personas que tienen dones diferentes a los nuestros. Es importante reconocer y apreciar a las personas que tienen dones diferentes a los nuestros, que puedan diferir en nuestras expectativas de cómo deberían verse ciertos dones.
Una iglesia saludable tendrá una gran variedad de dones y esa diversidad no debe llevar a la fragmentación, sino a una mayor unidad entre los creyentes de la iglesia. Dios ha puesto el cuerpo con todas estas diferencias para que podamos depender los unos de los otros. ¿Para qué ha puesto Dios a cada uno? Para que podamos depender los unos de los otros. Se genera una dependencia que es sana. Es una dependencia que es necesaria. Yo los necesito, ustedes me necesitan. Nos necesitamos mutuamente. Por eso hay una gran diversidad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso ese cuerpo tiene distintas funciones y no son inferiores ninguna a la otra. No tenemos las mismas funciones. Pablo entonces va a hacer lo siguiente. Después de que les ha explicado acerca de esta diversidad de dones, de esta diversidad que se da en la iglesia y la necesidad de que la iglesia la entienda, entonces va a explicar esto del versículo 12, el versículo 31, el capítulo 12 al 13:13. Vamos a leer esa porción ahora. Y noten esto. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Ahora vemos como espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora entonces conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El camino más excelente que Pablo les va a mostrar es este. Hay que procurar los dones. Es algo necesario. Uno necesita los dones. Dios nos ha dado esas capacidades para ser correctamente usadas en la iglesia. Pero Pablo pone aquí una serie de condiciones y una serie de características. Les contaba que ayer estaba celebrando y oficiando el matrimonio de unos hermanos aquí en la iglesia, de César y Lilibet. Y generalmente esta porción de la palabra se ha usado en muchas ocasiones para hablar acerca de matrimonios. Pero cuando uno lo estudia en el contexto, entonces comprende a mayor profundidad por qué Pablo está hablando acerca de esto. Y noten lo que está haciendo el apóstol Pablo acá. Es necesario procurar los dones, los mejores dones o los dones mejores. Pero el camino más excelente es que si tú tienes todos los dones, si tú tienes todas las capacidades, si Dios te ha dotado a ti de algo, pero no tienes amor, no manifiestas eso con amor, de nada te sirve tener ese don. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, ¿de qué te sirve hablar en lenguas si no tienes amor? Si no te preocupas por tu hermano. O sea, puedes ir a la iglesia y puedes hablar muy bonito. Y eso puede sonar muy espiritual. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. O tú puedes tener toda la revelación del cielo. Pero si no tienes amor,
Si esa revelación no te sirve para que tú te preocupes por tu hermano, de nada te sirve. Y quiero que hagamos énfasis en esto, mis hermanos. Yo quiero que subrayen y tengan en cuenta que este sí que está hablando la palabra de Dios es un sí condicional. Porque lo que está diciendo es, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esa condición es si yo tuviese eso. Y Pablo no está diciendo que los tuviera. Ahora, él va a decir, yo hablo en lenguas más que todos. Pero él no está diciendo que yo tengo todas las lenguas. Yo no tengo toda la profecía. Yo no tengo toda la fe. Yo no tengo todos mis bienes para venderlos y dárselos a todos. Ese es un sí condicional. Si yo tuviese esa condición y no tengo amor, de nada me sirve que tuviera todo lo anterior. Eso es lo que Pablo quiere hacer acá. Ese es el camino más excelente. Y nos vuelve a recordar, mis amados hermanos, un tema que hemos estado estudiando a lo largo de la carta, y es el tema de la libertad cristiana. Yo no debo hacer nada que afecte la vida de mi hermano. Antes, al contrario, yo debo preocuparme por el bienestar espiritual, físico, emocional de mi hermano en la fe. Por eso es que recibimos dones nosotros de parte de Dios. Recibimos esos dones para podernos preocupar los unos por los otros. Esa es la manifestación del amor. Ese es el camino más excelente. De nada entonces servía tener los dones si yo no manifestaba ese amor. Y eso nos lleva entonces a contemplar ese poema del amor del versículo 4 al versículo 8 con nuevos ojos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese amor es el que tiene que estar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, lo que tiene que manifestarse es el amor. Es el amor. Y Pablo luego en el versículo 8 al 13 va a decir, todo esto se acabará algún día, pero el amor nunca dejará de ser. Recuerdan que les mencionaba que los dones espirituales los recibimos de parte de Dios y tienen un propósito, y es edificar la iglesia. ¿Cuándo entonces va a ser dejada de edificar la iglesia? Cuando ya estemos en la presencia del Señor, en la manifestación de su amor y de su gracia. Allí entonces lo demás se acabará. Los dones espirituales son para equipar a la iglesia hasta que Cristo vuelva. Son una degustación de esa promesa de que cuando Cristo vuelva, todas las cosas van a ser restauradas. Y les pregunto, ¿por qué se necesitaría, por ejemplo, un don de sanidad? Porque el pecado ha producido enfermedad. ¿Por qué se necesitan lenguas? Porque después de Babel hay idiomas y no conocemos la interpretación de todos. ¿Por qué se necesita entonces revelación o profecía en el sentido bíblico de la profecía, de la exhortación, la consolación y la edificación de la iglesia? Porque, mis amados hermanos, pasamos por problemas, pasamos por circunstancias difíciles. Cuando una persona se acerca a otra, un hermano se acerca a otro, y este hermano le cuenta alguna situación, y este hermano que lo está escuchando puede darle una palabra de ánimo, de consuelo, conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón, conforme a lo que enseña la palabra, entonces está dando un mensaje de Dios para esta persona. Necesitamos eso. Porque en este mundo tendremos dificultades. Y necesitamos eso. Wayne Grudem vuelve a mencionar esto. Los dones de percepción y discernimiento prefiguran el más completo discernimiento que tendremos cuando Cristo vuelva. Los dones de conocimiento y sabiduría prefiguran la más completa sabiduría que alcanzaremos cuando conozcamos como somos conocidos. Los dones de sanidad son un bocado, prueba de antemano de la salud perfecta que tendremos cuando Cristo
nos dé nuestros cuerpos resucitados. Aún la diversidad de dones debe conducir a una mayor unidad e interdependencia de la iglesia y en la iglesia. Y esa diversidad en unidad será en sí mismo una degustación de la unidad que tendremos en el cielo los creyentes. Mis amados hermanos, las capacidades que Dios nos ha dado no nos separan, nos unen. Y lo que Dios se ha propuesto hacer simplemente es una degustación y es una prueba de lo que nosotros tendremos en la eternidad. Y eso produce un profundo consuelo a mí como creyente. Y me encanta por eso esta última frase. La diversidad de dones debe conducir a una mayor unidad e interdependencia en la iglesia. Y esa diversidad en unidad será en sí mismo una degustación de la unidad que tendrán en el cielo los creyentes. ¿Y sabe por qué? Porque en el cielo, mis amados hermanos, y desde aquí nosotros somos hermanos eternos. Aquí nos llamamos hermanos. Y es una expresión maravillosa porque es como si hubiéramos crecido y nos hubiéramos criado con la otra persona. El término de hermandad habla de una filiación, de una unidad. Pero el que seamos hermanos eternos habla de que el vínculo que se generó desde este lugar va a durar por toda la eternidad, sin importar qué tipo de don tenga cada uno de nosotros, sin importar qué capacidad Dios te ha dado a ti, porque eso no nos separa, eso nos une. Y eso entonces nos permite vislumbrar cómo será en el cielo tan maravilloso. Creo que a veces no pasa así. Por eso Pablo tiene que hacerles este énfasis a estos hermanos en Corintio. Porque ellos no están disfrutando de esa unidad. ¿Notan por qué Pablo puede hablar estas palabras acá? Con la firmeza en que las habla. Hablándoles acerca del amor. Porque a estos hermanos les hacía falta amor. No estaban entendiendo por qué hacían lo que hacían. Por eso, en mi último punto, quiero que miremos 3 cosas que nosotros debemos procurar, al igual que ellos debían procurar, pero que las comprendamos con respecto a lo que enseña la palabra de Dios. Hay 3 cosas que usted y yo debemos procurar cuando nos reunimos, porque eran las 3 cosas que esta iglesia debía procurar. Debemos procurar los dones espirituales, versículo 12, el versículo 31, por favor, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Había que procurar los dones espirituales. Había que procurar los dones espirituales. Pero ¿cuáles serán entonces los dones mejores? No eran los dones más visibles, necesariamente. Es todo aquel don que sirva para edificar a la iglesia. Todo aquel don que sirva para la edificación de la iglesia. Tenían que procurar entonces los dones mejores. Versículo 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Cómo entender este profetizar? Mis amados hermanos, lo primero que tenían que entender esos hermanos es que no se debían dejar distraer por las lenguas. Las lenguas son idiomas. Son idiomas. No hay que complicarnos con eso. La expresión que se usa es glosa. Y glosa es idioma. Ahora, que Pablo haya usado la expresión lenguas humanas o angélicas no significa que los ángeles hablaran en otro idioma. Porque miremos los pasajes que nos hablan acerca de cuando un ángel se apareció a las personas. ¿En qué idioma habló el ángel a María cuando se le presentó? En su idioma. ¿En qué idioma se le habrá hablado los ángeles a Lot cuando estuvieron en Sodoma? En su idioma. Cada vez que hay una aparición de un ángel, piensen en eso. ¿En qué idioma habrá hablado el ángel a Pedro cuando se le apareció? O las mujeres cuando vieron el ángel en la tumba de Jesús, ¿en qué idioma escucharon a este ángel? En el idioma que hablaban. Si hay un lenguaje angélico, yo particularmente no lo conozco. No lo conozco.
¿Lo debe haber seguramente? Sí, seguramente. ¿Qué idioma lo haremos en el cielo? No me pregunte porque no sé, y la Biblia no nos dice. Y en lo que la Biblia calla, nosotros debemos callar. Pero lo que sí nos dice es que no se debían dejar distraer por las lenguas. ¿Por qué? Mira el versículo 2 del capítulo 14. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Noten, por ejemplo, un ejemplo del uso de las lenguas en el libro de Hechos. Ahí hay un ejemplo. Cuando Pedro predicó su sermón en Pentecostés, los hermanos que habían estado antes habían hablado en lenguas. Cada uno recibió una lengua. Pero ¿quiénes estaban ahí? Habían de Asia, habían partos, habían medos, habían elamitas, habían de distintas regiones. Y cada uno que hizo, escuchó en su idioma las maravillas de Dios. Las lenguas tienen que ver con una don que da Dios de hablar espontáneamente un lenguaje que no se ha aprendido. Esa era la forma en cómo funcionaban las lenguas antiguamente. O sea, en el texto bíblico están puestos así: una forma de hablar que usted no aprendió, un idioma que usted no conocía antes. Esa es la forma, efectivamente así. Así lo ve uno en el libro de Hechos. Lo importante es que ellos no debían dejarse distraer por esto. Porque aunque esto puede sonar muy y muy espiritual, puede generar mucha distracción. Alguien lo expresó así: la Biblia no hay evidencia de que, o más bien, si hay una importancia en concedérsele a las lenguas, no debe ser mayor importancia que se le debe dar a la Biblia. Puede haber en este momento, y lo decía un estudioso y me parecía muy importante mencionarlo, puede haber que en la actualidad haya glosolalia, o sea, el hablar en lenguas, genuino. Yo no pongo en duda, Dios es el mismo Dios, Dios no ha cambiado. Puede haber personas que hablen en lenguas. Yo creo eso, porque Dios no ha cambiado. Si es genuino, no va a ir en contravía de lo que el mismo Espíritu ha enseñado en la palabra. Porque ¿quién es el que ha dado la Escritura? El Espíritu Santo. Si hay un hablar en lenguas, no tendría que ir en contravía de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué tendría que ir en contravía de lo que el Espíritu Santo ha dicho? Entonces es muy curioso que las personas que hoy en día hablan en lenguas no hablan lo que dice la palabra. Por ejemplo. Ahora, si hay ese hablar, no debería concedérsele mayor importancia a lo que dice la Escritura y a la Escritura misma. El Espíritu Santo no va a entrar en contradicción. No entraría en contradicción. Las lenguas solo edifican a quien las dice, no a la iglesia, porque las personas no las podrían entender. Miren el versículo 2, ya lo leímos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Recuerdan el ejemplo en Hechos? ¿Qué fue lo que escucharon estos hombres cuando estaban allí en Pentecostés? Las maravillas de Dios. Fue las maravillas de Dios, o sea, los llevaba a alabar. Miren el versículo 6 al 11. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Lo que Pablo está diciendo: yo puedo hablar en lenguas y puedo contar cosas maravillosas de parte de Dios, hablarles doctrina, revelarles misterios que ustedes no conocen. Pero si les hablo en lenguas, miren lo que va a pasar. No me van a entender. ¿De qué les va a aprovechar? Por eso dice en el versículo 7: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Noten el ejemplo que está poniendo. Cosas que producen sonido. Pero si el sonido no es distinguible, si el sonido no es claro, de nada serviría. Así también a la iglesia. Así también vosotros. Si por la lengua no dijeres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire.
Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y noten que aquí Pablo está reforzando su argumento de que lo que está hablando son lenguajes humanos. Porque hay muchos idiomas y todos tienen un significado. O sea, esa es la razón de ser de un idioma, transmitir un concepto y que las personas que forman parte de esa lengua puedan entenderlo. Pero dice el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, yo puedo hablarles en lenguas, y yo podría hablarles aquí en un idioma desconocido, y lo único que lograría sería de ustedes es una cara de asombro, pero no hay entendimiento. No sé qué dijo, le sonó tan bonito, pero ni idea qué dijo. Y entonces, ¿qué pasó con el resto? Porque ¿cuál es el propósito de los dones? La edificación de la iglesia. O sea, que crezcamos en conocimiento, en sabiduría de Dios. Que maduremos en la fe. Puede sonar muy bonito y muy espiritual. Más adelante miren lo que va a decir el versículo 13 al 19. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Yo no puedo separar las dos cosas. Es un error pensar que lo único que importa es mi parte espiritual. Mi parte intelectual tiene que ser también transformada. De eso se trata precisamente el arrepentimiento. El arrepentimiento es que yo conozco mi situación y me doy cuenta de esa realidad, y entonces eso me lleva a actuar. Tiene que haber entonces en el entendimiento. Por eso dice también, oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y vamos hasta el versículo 19. Dice, porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Y note aquí que claramente qué es lo que tiene que decir la persona que está hablando en lenguas. Acción de gracias. Pero si la persona que está oyendo no puede entender eso, ¿cómo va a decir amén? ¿Cómo va a ser edificada esa persona con esas palabras? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien has dado gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Noten el criterio que está dando Pablo acá. Si él que hablaba en lenguas, y le puedo asegurar con toda certeza que él podría hablar en lenguas más que cualquiera de nosotros, no lo hacía, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Porque él prefiere hablar con entendimiento, que sea entendido, que sea entendido. La lengua, la palabra lengua extraña tiende a distraer. Y me parecía muy interesante que en el original, en la Reina Valera, los traductores tradujeron lengua extraña, pero la palabra extraña en el original no está. Es una lengua, es un idioma. Entonces no nos dejemos distraer por ese tipo de cosas, como sí pasa en muchas ocasiones. Y miremos ahora el versículo 13, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, esta persona, profetizar sirve para traer palabras de ánimo, fortaleza y consuelo. Pero aquí también quiero hacer énfasis en una cosa. Entender lo que significa profetizar. Porque creo que sí hay que procurar los dones espirituales. Créanme que sí. Yo no estoy en contra de eso. Lo que pasa es que sí tenemos que hacerlo con el correcto entendimiento de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué es el profetizar? No es el que a mí vengan y me hablen al oído y me digan las cosas que yo quiero escuchar. No que me predigan el futuro. De hecho, en el Antiguo Testamento el profeta tenía una función, era transmitir la palabra de Dios a los hombres. Y ese mensaje redarguía, convencía, pero también juzgaba. ¿Saben quién reemplazó ese
papel en el Nuevo Testamento? Los apóstoles, porque eran los que recibían el mensaje de Dios y los que lo escribieron. Ahora, sí hay profecía en la iglesia, pero hay que entender lo que significa la profecía. El que profetiza transmite palabras de ánimo, consuelo y fortaleza a los hermanos. La profecía es hablar de parte de Dios y sirve en buena medida cuando estamos brindando consuelo, ayuda y aliento. No es adivinar el futuro, no es predecir el futuro, es brindar aliento. Es recibir de parte de Dios una palabra de consuelo a alguna persona que está pasando en necesidad. Por eso Pablo aquí en este mismo pasaje va a dar algunos parámetros para cuando se den este tipo de situaciones. Lo mismo el hablar en lenguas. Versículo 23 al 25, miremos esa porción, 23 al 25. Y si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Porque ¿qué se puede prestar para cuando en una iglesia todos están hablando en lenguas? En desorden. Y estos recuerdan inclusive que pasó cuando Pedro predicó su primer sermón. ¿Qué fue lo que pensaron los hombres cuando vieron a todos los que estaban hablando en lenguas? Que estaban borrachos. Y eso que era una manifestación genuina de Dios. Imagínense si eso es en la iglesia, en Hechos, ¿cómo no sería hoy en día? Entonces por eso es importante que nosotros tengamos claros los parámetros. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y vamos hasta el versículo. ¿Les mencioné el versículo? Hasta el 25. ¿Sí ven que hay una comparación entre lo que ocurría si todos hablaban o si se hablaba de parte de Dios? Y hay unos parámetros que se van a establecer allí. Tiene que haber entonces una inteligencia, una comprensión de lo que la Biblia nos dice acerca de este tipo de cosas, porque lo que se debe procurar es la edificación de la iglesia. Capítulo 14, el versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay que abundar en ellos, pero con un propósito, para la edificación de la iglesia. Hay que entender lo que enseña la Escritura. Y yo quiero que miremos, como dice la palabra de Dios, qué es lo que se debe hacer. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si usted considera que tiene el don de lenguas, bien. Pero si no tiene intérprete, es mejor que en la iglesia calle. Hágalo usted solo para con Dios. Muy seguramente usted no va a entender lo que está diciendo. No lo va a entender, pero está hablando con el Espíritu. Eso es algo que dice ahí. Pero en la iglesia, ¿cuál es el parámetro? Tiene que haber intérprete. Y si usted mira el pasaje, todo el pasaje que habla a lo largo de esto, cuando habla de lenguas, habla de que siempre tiene que haber interpretación. O sea, no puede ir separada la una de la otra. Por eso el sí es condicional también ahí. Si usted va a hablar en lenguas, tiene que haber intérprete. Y miren lo que sigue diciendo. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí ven? Si hay algún profeta, o sea, si se da eso de la revelación de Dios, en este caso, hablar de parte de Dios, no tiene que ser en desorden. Creo que la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, es la palabra de Dios escrita.
Nosotros tenemos la revelación profética más segura. Y en ese sentido creo que la predicación de la palabra es la mejor forma de la profecía. Por eso Pablo va a decir, hay alguno que tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación. Tiene que ser con eso. Por eso mismo dice, y si alguno le fuera revelado a otro que estuviere sentado, a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por otro, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Aquí el criterio es cómo actúa Dios. Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden, no de desorden. Y por eso el versículo 14 finaliza con esta expresión: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Yo creo que podríamos finalizar esta enseñanza con las siguientes conclusiones, mis amados hermanos. Debemos reconocer que muchas veces hacemos las cosas de manera correcta y en muchas ocasiones de manera incorrecta, ignorando que la Biblia es nuestro derrotero claro de cómo se deben hacer las cosas. Y en esta área, por ejemplo, la Escritura es muy clara. Aquí nos está diciendo cómo debemos hacerlo. Mucho de lo que vemos en cuanto al tema está basado en la experiencia y no en la Biblia. Mucho de lo que hoy en día se ve se basa en la experiencia y no en la Biblia. Por eso debemos recordar, como dice Billy Graham, y me encantaba esta frase de Billy Graham: ninguna experiencia, por importante o por significativa que parezca para nosotros o en qué grado pueda impresionarnos, debe tomar en nuestra vida el lugar de la palabra de Dios. Ninguna experiencia, por significativa que parezca, debe tomar el lugar de la palabra de Dios. Nuestras experiencias tienen que ser juzgadas en todos los casos a la luz de la Biblia. Dios, a través de su Espíritu, nos ha dado la Biblia, y ningún don que provenga verdaderamente del Espíritu entrará en contradicción con la Escritura. Ningún don va a entrar en contravía de lo que el Espíritu Santo ha revelado en la Escritura. Otro aspecto que nosotros tenemos que considerar es que hay muchas cosas que no podemos hacer bien, y ello es debido a que no poseemos ciertos dones, pero no podemos estar descontentos con ellos. O sea, si yo siento que no tengo un determinado don, no tengo que sufrir por eso. Dios se lo ha dado a otra persona. Yo no me puedo amargar por eso. De hecho, estaría pecando si yo envidio a un hermano por tener un don particular. Si la persona tiene el don de la enseñanza y yo no lo tengo, yo no tengo que sufrir por eso. Dios me ha dado a mí otro don, y lo que tengo que hacer es desarrollar ese don. Si contamos con dones es porque Dios nos los ha dado por su voluntad, y debemos hacer todo cuanto sea posible por descubrir cuáles son y usarlos para su gloria y para su honra. Y vuelvo y le reitero esto: todo verdadero creyente, todo hijo de Dios ha sido dotado con dones y habilidades de parte de Dios. Todos, ninguno se excluye, ninguno se excluye. Somos responsables por eso del uso de los dones, pero no de los dones que recibimos. Somos responsables del uso de nuestros dones, pero no de los dones que recibimos. No es que eso nos los da Dios. No podemos pedir dones particulares, sino la edificación de la iglesia. Cuando ores al Señor por los dones, no ores pidiendo un don particular. Ora al Señor porque Dios edifique tu iglesia. Y cuando Dios edifique tu iglesia, créeme, Dios te va a mostrar cuál es el don que tienes para poder edificar la iglesia. Cuál es esa capacidad que Dios te ha dado para que puedas edificar la iglesia. Y hay que recordar una cosa, mis amados hermanos: el cristianismo no consiste tanto en las cosas tangibles o visibles. Hoy en día estamos tan distraídos por ese tipo de cosas, que si habla en lenguas, que si no habla en lenguas, que si se profetiza, que si se hace, que si no se hace, que si milagros. La iglesia y el cristianismo no consiste en eso. Ustedes deben recordar, mis amados hermanos, que los milagros no siempre producen fe. Dios puede sanar a una persona, lo creo, pero el milagro
no necesariamente va a producir fe, no necesariamente va a llevar a arrepentimiento y fe. ¿Eso significa entonces que no debemos orar porque Dios sane a una persona? No. Pero sí tenemos que tener seguro que esa no tiene que ser la forma en cómo nosotros vamos a alcanzar a otros. Lo único que va a salvar a las personas es la predicación del Evangelio. Y eso fue lo que Pablo se propuso conocer delante de los corintios, ¿recuerdan? A Cristo y a este crucificado. La iglesia y el cristianismo no consisten tanto en cosas visibles, sino, por ejemplo, en tener paciencia con un niño nervioso. Esto lo estoy sacando de una ilustración que puso Arthur Pink, lo planteó así. No, Arthur Pink no, sino se me escapa el nombre. Bueno, es una ilustración de otra persona. Sacar con alegría, por ejemplo, las bolsas de basura. Hablar con una persona a la que nadie le quiere hablar al final del culto. En eso consiste el mensaje del Evangelio, el cristianismo aplicado. La santificación en la vida del creyente supone no tanto el hablar en lenguas. El hablar en lenguas no me hace a mí más santo, sino, por ejemplo, el ser más amable con alguien, por ejemplo, que nos grita. O en vez de odiar a la persona que se nos cuela cuando nosotros estamos haciendo fila. Y aunque no todos tenemos los mismos dones, la Biblia sí nos llama a que todos debemos tener el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted puede tener un solo don, pero algo que sí no le puede faltar como creyente es el fruto del Espíritu Santo. Usted puede tener muchos dones, pero sin el fruto del Espíritu Santo, de nada le van a servir esos dones. De nada. Lo que sí tenemos que reflejar nosotros como creyentes es el fruto del Espíritu Santo. Es la manifestación del amor. La manifestación del amor como fruto del Espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Eso es lo que nosotros debemos rogar con toda nuestra insistencia al Señor, que nosotros podamos demostrar amor, tener paz, dominio propio, paciencia, bondad, mansedumbre. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Créame, Dios nos da dones a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar al Señor para que nos permita descubrir cuáles son nuestros dones. Meditar, conocernos a nosotros mismos, interpretar y leer claramente la palabra de Dios y comprender qué son los dones. Y saber si yo he sido llenado o he sido capacitado con un don en particular para ejercerlo. Pero algo que sí no nos puede faltar a nosotros como creyentes es el fruto del Espíritu. Porque con el fruto del Espíritu Santo nosotros vamos a hacer un correcto uso de los dones. Quiero invitarles a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias por esta palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos en este lugar para aprender de tu palabra.